Y vamos a ver cómo más con Paulina, ¿verdad? La verdad que no la dejo por ahí. Vamos a hacer Éxodo 13:21. 13:21. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, dice, y por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Vamos a orar. We're going to pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque así como el pueblo de Israel, ahora tú nos cubres, nos proteges, nos guardas del mal. Pero nosotros debemos de estar bajo esa cobertura, bajo esa nube de tu gloria, Señor, porque si nos salemos, si nos quedamos rezagados, si huimos de tu presencia, entonces estamos expuestos a toda clase de mal. Señor, te damos gracias por tu protección, como decía mi esposo, por cada una de las familias. Te seguimos pidiendo que nos guardes, que nos protejas, Señor, que nos ampares bajo la cubierta de tus alas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Aleluya. No sirve ese micrófono. No. Bueno, pues no importa, ¿verdad? Nos vamos a hacer un poquito aquí cerquita. Está bien, hermano, muchísimas gracias. Ok, como le decía, una prueba de la gracia de Dios es que Él no abandonó a su pueblo. One thing is that God never left his people. Y sin que ellos lo merecieran, And without them deserving it, fueron liberados they were free con grandes prodigios y milagros. with great prodigies and miracles. Y luego, And then, para que la gracia de Dios by the grace of God, fuera visible a sus ojos, would be visible to their eyes, entonces dice then que it says Dios siguió a su pueblo that God followed their people de día by day y de noche. and by night. Su presencia no se apartó, no dijo, ya los liberé, ahora que se vayan ellos. The presence of God never departed his people. Entonces, dice la palabra de Dios And then the word of God says que la presencia de Dios that the presence of God nunca se apartó de ellos, never departed from his people. que iba de día That it went by day en una nube in a cloud y de noche and con at una night columna de fuego, with a fire. a fin de que ellos By then, that way pudieran avanzar de día, they can walk pero by day, también pudieran hacerlo de noche. and that way they can do it by night. Qué maravilloso, ¿verdad? How marvelous is that, right? En Éxodo 14, In Exodus 14, 19 al 21, 19:21 dice, says, ¿se recuerda cuando el faraón los persiguió? remember when the Pharaoh, Bueno, pues aquí están ante el mar rojo y el faraón. well, here they're between the Red Sea and the Pharaoh, Dice, y el ángel de Dios, and it says, el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, atrás. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas atrás. Y dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase
dice, por un recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. And Exodus 14:19 through 21 says, Then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of the cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night the cloud brought darkness to one side and light to the other side, so neither went near the other all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided. Así que la nube So then the se pone cloud detrás del campamento, went behind them, representando dos realidades. representing two realities. Era una maldición y tinieblas para los egipcios, It was a curse and a darkness for the Egyptians, oscuridad para el enemigo, and darkness for the enemy, porque no podía verlos. because they could not see them, No solamente no se podía acercar, because he couldn't get close, sino no podía verlos. but he couldn't see. Así es como nos cubre el Señor. That's how God protects us. Nos protege, He protects us. nos cuida. He defends us. Era una bendición para el pueblo judío. It was a blessing for the Hebrews, Yo me preguntaba, and I asked, ¿cuántas veces how many times la presencia de Dios was the presence of God nos habrá guardado, has protected us, protegido, que el enemigo that the enemy no ha podido tocar was not able to hasta el día de hoy? until- ¿Cuántas veces, hermanos? How many times? Él vigila, He guards us, él guarda, he guards us, él protege, he defends us, él defiende he keeps us safe, y establece un espacio and he establishes a space para que el enemigo so the enemy no nos pueda tocar. doesn't grab us. ¿Usted cree que a él le faltan ganas de machucarnos? Do you think he wants to destroy us? Yo pienso que no. I don't think so. Pero Dios But God pone ese espacio entre él puts that space between y him nosotros. and us. Por eso es que estamos vivos. That is why we are alive. Entonces, And el pueblo no podía ser atacado then the people could not be attacked ni destruido. or destroyed. Y salieron de Egipto And they left from Egypt, y por 40 años and for 40 years, la presencia de Dios los siguió. the presence of God followed them. Eso es maravilloso, ¿verdad? That is marvelous, right? ¿Por cuántos años lo ha protegido a usted? For how many years has God protected you? A mí por muchos años. Me, a lot of years. Hasta la tierra prometida, Until the promised land, hasta ahí ya los estableció. there he established them. Y nosotros hasta que muéramos, And us hasta que lleguemos al cielo, hermano, until we go to heaven, la presencia de Dios estará con nosotros. the presence of God will be here with us. Creo que el problema I think the problem is que el ser humano se sale. that the human being departs from the presence of God. Imagine el pueblo de Israel. Imagine the people of Israel. Yo me imagino. I imagine. Dice que la presencia de Dios iba cubriéndolos. It says that the presence of God was covering them. Pero ¿qué pasaría si alguno de ellos se salía de eso? But what would happen if one of them got apart from them? Quedaba expuesto He was out there al peligro, around a ser atacado to be attacked y a ser muerto. and to be died. Mientras permaneciera ahí, Until he stayed there, estarían seguros. they would be safe. Entonces, Then, ¿cuántas veces su presencia, hermanos, how many times
has His presence, nos quiere guiar, wants to guide us, dirigir, direct us, proteger, protect us, defender, defend us, acompañar, accompany, fortalecer en la vida, and strengthen our lives. pero nosotros nos salimos. But we go away. ¿Qué va a hacer Dios? What is God going to do? Al igual que aquel pueblo, Just like those people, Dios desea que aprendamos a caminar bajo su cobertura. God desires for us to learn to walk with Him under His protection. Mateo 16:24 Matthew 16:24 says, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, mírese a sí mismo, tome su cruz y siga. so Matthew 16:24 says, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Es lo mismo que se requería para los judíos. It's the same thing that is required. Dios no va a obligar a nadie. God is not going to force anybody. Debe ser algo voluntario, It has to be voluntary, con valentía with brave y sin rebelión. and without rebellion. Porque usted que tiene hijos, y si le dice, hijo, sígueme, You that you have kids and you Ven. tell your kid, come follow me. pero si el niño dice no, But what if the kid says no y se va por donde él quiera, and he wants to go where he wants? ¿qué va a hacer usted? What are you going to do? ¿Qué va a hacer? What are you going to do? No se puede, hermanos. It can't happen. Dios requiere God requires una dependencia a dependence, de parte nuestra, una dependencia total. a total dependence from us. Pero si nosotros no estamos dispuestos But if we are not willing a seguirle, to follow Him, no nos puede obligar. He can't obligate us. En Números capítulo 9, In Numbers 9, aleluya. Dígame con una vez si ya lo cree. Gloria a Dios. Números 9, 15 al 23, Numbers 9, 15 through 23 dice, says, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y del lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados ahí en ese lugar. Pero cuando la nube se detenía sobre su tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel, ¿qué dicen? Guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y dice, si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si 2 días, si un mes, si un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel, ¿qué dice? Seguían acampando y no se movían
Mas cuando ella se alzaba, ¿qué pasaba? Ellos partían. Numbers 9:15 through 23 says, On the day of the tabernacle, the tent of the covenant law was set up. The cloud covered it from evening till morning. The cloud above the tabernacle looked like fire. That is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire. Whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Wherever the cloud settled, the Israelites camped. At the Lord's command, the Israelites set out, and in his command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. When the cloud remained over the tabernacle for a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp, and then at his command, they would set out. Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. But when it lifted, they would set out. At the Lord's command, they camped, and at the Lord's command, they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with his command through Moses. ¿Qué nos dice todo eso? What does that all say? Que debía de haber una dependencia del pueblo. That there should be a Una dependence from dependencia the de people, Dios. a dependence from God, Y ellos debían obedecer. and they should obey. Y yo digo, eso es difícil, hermanos. That is hard, brothers. Yo me ponía a pensar en el pueblo I would think about the people, y yo decía, and I would say, imagínense, imagine, ellos no podían edificar una casa, they couldn't edify a house, ellos no podían plantar un árbol, they couldn't plant a tree, ellos no podían tener nada estable, they couldn't have anything stable, porque no dependían de sí mismos. because they didn't depend on themselves. Su dependencia era de Dios. Their dependence was from God. Ellos no sabían They did not know cuánto iban a permanecer ahí. how long they were going to stay there for. Podía ser un día, It could be 1 day, una semana, a week, un mes, a month, años. years, Y yo pensaba en eso. and I thought about this. A mí me gustan las flores, las plantas, los árboles. We love flowers, trees, or anything. Y yo le digo al Señor, And I tell the Lord, enamórame tanto del cielo make me fall in love so much with the heavens que cuando yo tenga que dejar algo, that when I have to leave something, que a tu voz yo camine. that in your word I will follow. Y deje todo. And I leave everything. Porque a veces a uno le duele dejar hasta un árbol. Because sometimes it hurts us even to leave a tree. Imagínense el pueblo. Imagine the people. Estaban en el desierto. They were in the desert. Pero ¿qué tal si la mujer plantaba un cactus? But what if the woman planted Uno a más. cactus or a cactus? Y cuando veían que la nube se levantaba, And when they saw that the cloud descended, ellos rápidamente they would quickly, tenían que juntar todos sus tiliches they had to pack everything y caminar. and walk. Caminar hasta que la nube se detuviera. And walk until the cloud stopped. Y tenían que hacerlo. And they had to do that. Yo digo, qué bueno que hoy no es así. Good thing we don't do that. ¿Estaría dispuesto a dejar todo Would you be able to leave everything para seguir la nube? to follow the cloud? En un sentido espiritual, In a spiritual sense, ¿estaremos cubiertos por la nube? would we be protected by that cloud? ¿O la nube ya se nos fue quién sabe cuánto tiempo? Or did the cloud just leave us? Luego yo, adiós, Dios. And you were like, bye God, Yo me quedo aquí. I want to stay here. Yo pensaba I thought about it, y decía, and I said, ¿saben lo que cuesta esto? you know what? What does this cost? Ellos solamente debían seguir, The people just had to continue, obedecer, obey, parar stop, o avanzar, advance, detenerse detain themselves,
cada jornada each day, al compás depending on their compass de los pasos of their steps de la gloria de Dios. from the glory of God. Solo debían de hacer eso They only needed to do that en dependencia a Dios. because they were dependent on God. Si tú te mueves, If you move, yo me muevo. I move. La presencia de Dios iba delante, ellos debían solo seguirla. The presence of God was in front. They only had to follow. Pero saben, esto no es fácil. That is not easy. No es fácil dejarlo todo para seguir. It's not easy to leave everything to serve God, Pero Dios requiere eso. but God requires that. Y el pueblo se cansó. And the people got tired of that. Y yo decía, tanto que he criticado a ese pueblo. I have Usted judged no. those people. Yo los he criticado, pues I have chingones, judged them a lot. quejumbrosos. Y yo digo, estaba And I difícil. say, Era difícil. it was hard. Éxodo 32. Exodus 32. En Éxodo 32:1 In Exodus 32:1, dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. in Exodus 32:1 says, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us gods, who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. 40 días 40 days que Moisés duró en el monte that Moses stayed up there para recibir las tablas de la ley, to have the tables of the law, las instrucciones, the instructions, y se cansaron de and they got tired of it. Y le dijeron a Aarón, And they told Aaron, haznos dioses make us gods que vayan delante de nosotros. who will go before us. En otras palabras, In other words, dejemos aquí a Moisés con su Dios, ¿verdad? let's leave Moses here with his God. Nosotros queremos otro tipo de dioses. We want another type of God. Queremos independizarnos de Dios. We want to come independent from God. Y dice que Aarón les hizo un becerro. And Aaron made him idol. Y la palabra de Dios And the word of God, dice que se corrompieron. it says that they corrupted themselves. Y esa palabra en hebreo And that word in Hebrew quiere decir shahat, means shahat, que dice estropear, meaning they were spoiled, echar a perder, spoiled, se apartaron del camino. and departed from the way. Y yo pensaba, And I thought to myself, ¿cuántas veces how many times el Señor tiene un plan para nosotros? does God has a plan for us? Y nosotros And we lo echamos a perder. spoil it. Nos apartamos. We, apart from God, Nos estropeamos los planes de Dios. we spoil the plans of God. Estoy yendo a la prisión. I'm going to prisons. Y yo creo que Dios And I think God tiene planes para cada joven. has plans for everybody. Pero he visto But I've seen cómo los seres humanos how human beings estropeamos, spoil, echamos a perder we spoil el plan de Dios the plan of God. y decimos, And we say, yo no me quiero esperar a los planes de Dios. I don't want to wait for the plans of God. Las muchachas se quieren casar rápido. And the girls want to get married Que fast. venga cualquiera, ¿verdad? Get married with anybody. Los muchachos igual. The guys do the same. Yo no quiero esperar a los planes de Dios. I don't want to wait for the plans of God. No es fácil esperar. It's not easy to wait. Mejor que nos hagan un ídolo. Maybe they can make us an idol. Un ídolo
que no requiera that doesn't require obediencia, obedience, que no tenga yo que seguir, something that I don't have to follow. sino que yo tenga que cargar. Or something that I have to hold. Así yo lo llevo, That way I can take it lo pongo donde quiera. and I put it wherever I want. Ay, le digo, tú eres mi Dios, Oh, look, you are my God. pero aquí quiero. But stay right there. Y me voy, And I go away hago lo que yo quiera, and I do what I want me voy a donde yo quiera and I go wherever I want y me lo llevo conmigo. and I put it somewhere else. Este Dios This God no me requiere nada, doesn't require anything from me. no me requiere pureza, It doesn't require purity, ni santidad, holiness, ni fidelidad, faithfulness, ni honestidad, honesty, ni rectitud, or rectitude, ni respeto, or respect, ni dependencia. or dependence. Yo no dependo de Él, I don't depend on Him. Él depende de mí. He depends on me. Y muchas veces And a lot of times creo que hacemos eso. we do that. Tristemente, Sadly, el hombre rompe el pacto it's men who break the covenant, y cantábamos hoy, ¿verdad? and we say today. Hacemos hoy We make today ante tu altar in your altar un compromiso a covenant de obedecer, to obey, de seguirte, to follow you, de hacer lo que tú digas. to do whatever you want us to do. Es fácil cantar, It is very easy to say it, pero no hacerlo. but it's hard to do it. Hacerlo To do it requiere requires obediencia. obedience. Tristemente, Sadly, rompemos el pacto, we break that la covenant, fidelidad a Dios, that bond, y Moisés and Moses en Éxodo 32:26 in Exodus 32:26 les hace un reto, challenges you una pregunta. a question. Dice, y se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Éxodo 32:26. Okay, then Moses stood in the entrance of the camp and said, whoever is on the Lord's side, come to me. And all the sons of Levi gathered themselves together to him. Y Moisés les dice ese día, And Moses told them that day, y en ese momento, and in that moment, el pueblo the people, tenía que tomar una decisión. they needed to make a decision. ¿Quién está conmigo? Who is with me? Júntese aquí. Stay here with me. Y dice que solo la tribu de Leví se juntó. And it says only the tribe of Levi. O sea que todas las 11 tribus So the other 11 tribes, se quedaron allá. they stayed over there. Y cuando yo veía esto, decía, And when I saw this, I said to myself, qué triste. how sad Que 11 tribus that 11 tribes, dijeron, nosotros estamos bien así con el becerrito de oro. Así que no nos pide nada. and it's so sad that the 11 tribes said, no, we are good with that calf of gold that you gave us. Pero lo que sigue But we're following that es muy duro. was very hard. Y dice que él les dijo, And it said that he said, verso 27, verse 27, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poneos cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matar a cada uno, a su hermano, a su amigo o a su pariente. And Exodus 32:27 says, and he said to them, that is what the Lord, the God of Israel says, each man strap a sword to his side, go back and forth through the camp from one another.
each killing his brother and friend and neighbor. Imagine usted, Imagine la idolatría that idolatry tenía que ser castigada, had to be cortada. cut. Dijo, pónganse su espada It says, put your sword on y corten, and cut it. rompan. Break. No importa It doesn't matter si es tu papá, if it's your dad, si es tu mamá, if it's your mom, si es tu hijo, if it's your son, si es tu hermano. if it's your brother. Y en inglés dice hasta si es tu vecino. And in English says, even if it's your neighbor. Corta. Cut it. ¿Por qué? Why? Hermanos, porque el pueblo Brothers, because the people debía entender needed to understand que poner a otro Dios putting another God es muy peligroso. is very dangerous. Y dice, And it says, no vamos a leer todo el capítulo, pero usted léalo en casa, we're not going to read the whole chapter, que los read it at israelitas home, but mataron, the hermano, killed a mucha gente. a lot of people. Y después, And then Moisés hizo polvito el becerro Moses got the calf y hizo que se los tomara a and todos. he made them drink it. Y había en su corazón un dolor. And there in their heart there was pain. ¿Cómo es posible? How is it possible? Duré 40 días en el monte I spent 40 days in para traer a the este pueblo to bring to these people las leyes, the laws, los mandatos, the mandates, todo lo bueno para ellos. everything good for them. Y ellos And they dejaron a Dios. left God. Dejaron a Dios, hermano. They left God. Eso es triste. That is very sad, right? Amén. Muy triste. Very, very sad. ¿Y qué si hoy el Señor dijera, What if today God says, decídete, decide, me vas a seguir are you going to follow me o me vas a ir or are you going to go away por donde tú quieres? wherever you want? Decídete. Decide. Moisés quería que el pueblo se decidiera. Moses wanted the people to decide. Tienes que decidirte. You need to decide. ¿Quieres ser protegido, Do you want to be protected? apartado, Do you want to be a part of it? separado, Separated? defendido, Defended? amparado And sheltered? o en otras palabras? Or in other words, ¿Quieres negarte a ti mismo you want to deny yourself? o quieres hacer lo que le dé la gana? Or do you want to do whatever you want? Es una decisión. It's a decision. Y quizá es difícil. And it's a very hard. ¿Quieres vivir en rebelión? Do you want to live in rebellion? ¿Quieres vivir en oposición? Do you want to live in opposition? ¿Quieres vivir en independencia de Dios? Independence from God? ¿Quieres vivir en la idolatría? Do you want to live in idolatry? Entonces no hay lugar aquí para que la gloria de Dios te ampare. So if you want to live like that, there is no place for the glory of God to Es que no podemos permanecer neutrales. because we can't be neutral. O estamos aquí Or we're there, o estamos acá. or we're over here. Este 31 de octubre It's the 31st of October. vamos a tener que tomar decisiones. We are going to have to make decisions. ¿Levantamos altares a la muerte, Do we put altars to the death, al diablo, to the devil, a las tinieblas? to the darkness? ¿O me pongo bajo la gloria de Dios? Or am I going to put myself under the glory of God? Decide, You decide. decida, hermano. You decide. No podemos jugar con Dios. We can't play with God. Y usted ha de decir, And you would say, eso es difícil. that is very hard. Siempre es difícil. Yes, it's very hard. En Éxodo 33, In Exodus 33, del 12 12 al 15, to 15 dice, says, y dijo Moisés a Jehová, mira que tú dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices,
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. And Exodus 32:12-15 says, Moses said to the Lord, you have been telling me, leave these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. ¿Saben? You know, Esa oración de Moisés me conmovió. that prayer from Moses, Yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo I think we should do the same y decirle a Dios, and tell God, te ruego I beg you que tu presencia, that your presence, esa nube, hermano, that cloud, esa sangre de Cristo, that blood of Jesus, no se apague. not be apart. Enséñame tu camino Show me your way, y caminaré, and I will walk, obedeceré. and I will obey. Muéstrame tu camino Show y me, caminaré. and I will walk. Y si tu presencia And if your presence no va conmigo, does not go with me, yo no me voy. I will not. Aleluya. Yo quiero depender de ti. I want to depend from you. Estar bajo esa nube, Be under that bajo cloud, esa cobertura. under that protection. No quiero la dependencia de ti. I don't want the independence from you. Quiero ir bajo tu nube. I want to go under your cloud. Quiero ir bajo esa llama I want to go under that fire que ilumine mis noches más oscuras. that will illuminate my darkest nights. Porque sin ti, Because without you, yo no quiero vivir. I don't want to live. Yo no quiero ir a ninguna parte. I don't want to go anywhere. Sin ti no hay camino. Without you, there is no way. Sin ti no hay futuro. Without you, there is no future. Sin ti no hay éxito. Without you, there is no success. Sin ti no hay triunfo. Without you, there is no triumph. Sin ti no hay victoria. Without you, there is no victory. Entonces no quiero salir. So I don't want to go away. Quiero permanecer en tu presencia. I want to stay in your presence. Debe ser un juego, hermano, It has to be a bed en nuestra vida. in our lives. Aprendamos a vivir Oh, We need to learn to live in obedience, en un pacto con Dios. in a covenant with God. ¿Estaría usted dispuesto a caminar siempre bajo esa nube? Are you willing to walk always under that cloud? Dejando lo que Dios le diga que tiene que dejar. Letting go of anything and everything God wants you to let go of. Yo le voy a sugerir I am going to tell you que se haga algunas preguntas a sí mismo. to ask yourself some questions. ¿Me estoy moviendo bajo su nube Am I moving under your cloud o bajo mi propia voluntad? or under my own will? ¿Estoy aún bajo su protección? Am I still under your protection? aleluya. ¿O hace cuánto que mis propias acciones, planes, deseos, propósitos son los que están sobre mí? Or how long have I lived under my own convictions, plans, desires, and purposes, and they're upon me? En conclusión, In conclusion, yo le digo, I tell you, siga la nube de Dios. follow the cloud of God. Ahí There, usted jamás estará perdido. you will never be lost. Permita que Dios sea su pastor. Allow that God will be your shepherd. Y no importa And it doesn't matter si Él nos lleva if He takes us
por montes, through mountains, por ríos, rivers, por mares, seas, por valles valleys, o desiertos, or deserts. su presencia nos dará descanso. His presence will give us rest. No importa It doesn't el matter lugar, the place. solo dígale, Just tell him, estoy dispuesto a seguir. I am willing to serve you. Nada me atará a este mundo, Nothing will tie me to this world. nada me impedirá seguirme. Nothing will stop me from following you. Nada me apartará de tu presencia. Nothing will separate me from your En presence. Mateo 10, 38 al 39, Matthew 10, 38, 39 dice que el que quiera ganar su vida la va a perder. says, Pero el que deje todo por causa de Dios, hermano, ese va a encontrar. whoever does not take up their ¿Qué cross prefiere and usted? follow me is not worthy of me. But what do you prefer? ¿La vida Life o la muerte? or death? ¿Seguir a Dios To follow God o seguir las tradiciones de este mundo? or keep following the traditions of this world? Porque algunos, hermanos, Because some brothers, como que se les hace muy atractivo. it is very attractive to them. Y desde ahora And from now, ya quieren visitar lugares, they want to visit places, casas de espantos, haunted houses, y todo lo que diga tinieblas. and everything that is dark. Yo les digo en esta mañana, But I tell you today, no se salga de la cobertura de Dios. don't go apart from the protection of Es God. peligroso, It is very dangerous. es peligroso. It is dangerous. Prefiera la vida, Prefer your life, la dependencia the dependence, y el favor de Dios. and the favor of God. Así es. Póngase de pie. Stand up. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Lo hiciste muy bien. Yo soy, usted sabe, media loca para predicar y quisiera seguir a arrancarme como usted ya sabe que me arranco, pero tengo que esperarla a ella. Y ella lo hizo muy bien. Espero que este mensaje, hermanos, de verdad nos haga reflexionar y pensar y decidir qué es lo más importante. Quisiera a alguien que está aquí, que se había apartado de esa nube, volver bajo esa cobertura, hacer como decía esa alabanza, un nuevo pacto, y rogarle a Dios como lo hizo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. Hermano, levante su mano. Hagamos un pacto delante de Dios. Y digamos, quiere decirle, hermano, como Moisés, ruegue a su Dios. Señor, me ha apartado bajo mi propia voluntad, planes, sueños. Pero hoy, Dios, hoy te ruego como Moisés, es que es mejor tu misericordia que la vida. Es que es mejor caminar en tu presencia. Porque si tú no estás conmigo, yo no quiero ir a ningún sitio. Yo no quiero ir a ningún lugar. Yo no quiero salir de tu presencia. Y si me dejas ir, hoy vuelvo bajo esa nube. Hoy ya no puedo contigo, Señor, de seguir, de caminar, de permanecer en tu voluntad. Señor, Padre de amparo, me cura, promover mi familia. Pero para eso, yo tengo que permanecer en tu voluntad, en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus palabras, Señor. No levantaré los extranjeros, no levantaré nada, Señor, de la tierra.
de mi vida. Envíe felicidades. Oh, Señor. No permitas permanecer en tu presencia. Porque yo no puedo vivir lejos de tu presencia. Y a seguir adelante. Gracias.